días y bienvenidos a Revista de Prensa en este lunes 24 de octubre. Arrancamos una semana más de actualidad, de información y de todo lo que acontece a la provincia y a la ciudad de Sevilla. Y empezamos contándoles porque Sevilla todavía no tenemos frío, seguimos teniendo calor por la mañana, es rondando esos 20 grados de mínima, que parece bueno que seguimos con ese veranillo en octubre y que todavía parece ser que se nos van a seguir resistiendo temperaturas mucho más frías de cara a ese final ya de otoño, principio de invierno. Más asuntos que tenemos que contarles en este inicio de jornada es que ha habido un nuevo tiroteo en Sevilla, un herido tras recibir un disparo en la cara en las 3.000 viviendas. La víctima, de unos 35 años, se encuentra actualmente en el hospital en estado crítico y los hechos han ocurrido durante la madrugada de este lunes. Seguiremos ampliando información de cara a los informativos de esta cadena. También más asuntos. La Puerta de Córdoba, que pertenece a la iglesia de San Hermenegildo, será restaurada por fin. Tendrá un nuevo lavado de imagen a uno de los puntos emblemáticos en cuanto a la muralla de Sevilla se refiere. También la FP Dual se sigue disparando en Andalucía. Parece ser que es la opción más fácil, la opción más sencilla de cara a obtener un puesto laboral mucho más rápido, de forma mucho también, bueno, quitando esas trabas de estudio que tienen una carrera o diferentes grados universitarios. Cuando la FP, pues, con sus prácticas, muchas personas acaban trabajando de lo que han estudiado en esa formación profesional. Y un asunto que también parece ser que nos va a dar también relevancia de cara a esas elecciones municipales del 28 de mayo aquí en Sevilla, es que ahora mismo esos datos que se tienen sobre esas encuestas previas en precampaña electoral es que va a estar muy reñido. Se dice que Antonio Muñoz y José Luis Sanz por ahora tienen unos datos en cuanto a votos se refiere, una intención a voto que es muy similar. También una valoración del electorado es que José Luis Sanz parece que se aventaja apenas unas décimas, pero que el candidato popular plantea menos dudas entre los votantes sevillanos. Pues estos son los datos que tenemos que saber en este inicio de jornada, en este 24 de octubre, este lunes, para empezar esta semana, pero que hay mucho más que vamos a ver en las portadas del día. Pues ya tenemos ABC en pantalla y empezamos hablando del Betis, y es que rinde ante el Atlético en el baluarte del Villamarín. La Real final, tras acortar Fekir distancias, no le basta para impedir la primera derrota en su estadio en la presente temporada. Otros asuntos que vemos en ABC también, pues ese empate que se dice entre el PP y el PSOE por la alcaldía de Sevilla, esa intención a voto que apunta a un equilibrio entre los dos partidos mayoritarios, siendo el PP de más de un 38% y el PSOE rozando el 37%. Esa es una disgregación del voto de la izquierda que perjudica a Antonio Muñoz, mientras que a José Luis Sanz le ayuda el voto de Vox. Esto es lo que vemos en portada en ABC de Sevilla, pero que podemos seguir continuando con Diario de Sevilla. Y ya vemos cómo Diario de Sevilla lo tienen en sus pantallas y también se hace eco de la derrota del Betis ante el Atlético en este revés en el Benito Villamarín. Y también más asuntos también de cara a nivel de política nacional y regional, donde Feijóo busca absorber ciudadanos, como ha pasado en Andalucía. El PP confía en embolsarse los votos del Partido Naranja en las municipales y en las autonómicas. Otros asuntos también que se hace eco en esta portada de Diario de Sevilla es que aquel lanzamiento del palo que hubo en el antiguo derbi sevillano, el último derbi que se disputó en la ciudad, pues queda sin reproche final, carpetazo, y el juez dicta el archivo al no hallar forma de identificar al autor material de los hechos. También, como comentábamos al principio, la Puerta de Córdoba, el único acceso original de la muralla, será restaurada, siendo también, bueno, algo positivo, que seguir sacando pecho, que Sevilla siga queriendo seguir reluciendo todo lo que tiene que ver con patrimonio y cultura de la ciudad. Y esto es lo que contamos en Diario de Sevilla, y terminamos el repaso de las portadas del día con un periódico digital, con Ion Sur. Pues Ion Sur lo vemos, casi 25.000 personas asistieron a las proyecciones del cine de verano de la Diputación de Sevilla. Ahí vemos cómo está en pantalla ese tema. También otros asuntos que encontramos en esta portada es que una menor ha sido herida grave tras precipitarse desde uno de los balcones de las Setas de Sevilla este fin de semana, y que María del Monte celebra por sorpresa su boda en Sevilla. Otros asuntos es que Antonio Muñoz Molina inaugura el primer Festival del Libro en Lengua Española, y la Feria de Vinos y Licores de Sevilla llega con 33 expositores a sabores de la provincia. Pues estos son los asuntos que encontramos en las portadas de este lunes 24 de octubre y que hoy vamos a seguir continuando y, bueno, siguiendo desarrollando y desgranando la información del día con Fermín Cabanillas. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días.
Bueno, estamos viendo que todavía queda mucho para ese 28 de mayo aquí en Sevilla, para esas elecciones municipales que están esperadas, están siendo, pero que bueno, ya vemos encuestas y vemos datos que están desgranando pues esa rivalidad entre los dos posibles candidatos. Y sí, además es lo que nos queda de aquí al 28 de mayo, porque hubo un tiempo no demasiado lejano en que solamente había mítines y encuestas durante la campaña electoral, pero es que ahora cada 2 días son una encuesta de lo que sea, que hace además que los políticos se pongan las pilas de cara a lo que viene. Había un estudio que estudié hace ya muchísimos años que decía que las elecciones se ganan antes de Navidad, cuando son en mayo. Es decir, que todo lo que se haga de Navidad a mayo es para nada, porque la gente retiene todo hasta diciembre, como 6 meses antes. Y yo creo que por ahí anda el asunto en estos días, y esta encuesta que viene a corroborar por cierto, la encuesta no aporta nada nuevo, en el sentido de que ya sabemos que Antonio Muñoz y José Luis Sanz están bastante empatados en lo que es la intención de voto y lo que es el cariño del votante en Sevilla. Eso puede también indicar esa rivalidad existente entre los dos, en este caso entre los dos candidatos a la alcaldía de Sevilla, bueno, que parece un indicio diferente a otras elecciones que hemos tenido anteriormente, ya que ese 38% para el PP y el 37% para el PSOE, pues parece como antiguamente, como los dos partidos siempre ahí en la cabeza, y ahora, bueno, volvemos a ello otra vez. Sí, además va a suponer un problema. El problema va a suponer, si llega a este empate técnico realmente hasta el 28 de mayo y se produce, el problema lo va a tener José Luis Sanz, no lo va a tener Antonio Muñoz, porque José Luis Sanz, ya sabemos que a nivel nacional en el Partido Popular hay una dinámica para no alinearse con Vox en modo alguno, para intentar dejar a Vox apartado de pactos y de acercamientos que hagan que pueda parecer que el PP se acerca a esta formación política. Hay que recordar que es una estrategia que le funcionó muy bien a Juanma Moreno en las autonómicas, y si los datos de esta encuesta se dan por buenos, José Luis Sanz tendría que acercarse a Vox, traspasar a Vox y negociar con ellos, incluso que algún concejal de Vox fuera parte del equipo de gobierno. O sea que lo tendría muy complicado, porque tendría que cabrear José Luis Sanz a Feijóo y a Juanma Moreno a la vez. Entonces yo creo que él va a afinar mucho para intentar que estos resultados no necesiten de un pacto político con la extrema derecha. Lo que sí sabemos a día de hoy es que esta encuesta de Data Studio pues ha sacado diferentes puntos, diferentes dinámicas, y una de ellas es que bueno, ese inicio, esa propuesta que sacaba hace unos meses José Luis Sanz acerca de crear una posible diferenciación entre el Museo de Bellas Artes y un nuevo museo en Sevilla que fuese en el Rectorado, con su también posible competencia que tiene ahora mismo la Universidad de Sevilla en este edificio emblemático, bueno, pues parece ser que el 90% de los votantes del PSOE sevillano pues apuestan también por esta nueva iniciativa. Además, es curioso, esto me recuerda a mí una frase que decía hace algún tiempo creo que era la ministra portavoz del Gobierno, cuando decía que el tema del Consejo General de Poder Judicial era algo que preocupaba a los españoles, que hablaban de ello en el metro y en el autobús. Yo la verdad es que no escuchaba a nadie preocuparse por este asunto del museo y del traslado. Cuando digo escuchar a alguien, digo las conversaciones normales de cada día que tenemos con los vecinos o tenemos en la cafetería. Y de pronto nos encontramos con que se le ha preguntado a la gente por este asunto. Evidentemente, si hay un 90% de votantes del PSOE que apoyan esa idea del candidato del PP, bueno, José Luis Sanz va a apretar por ahí también y va a dar un poquito de caña con este asunto. Va a estar muy, muy entretenido por dónde va a enfocar el PP los resultados de esta campaña, que para el PSOE, por cierto, no son concluyentes. O sea, ellos mantienen una línea de trabajo, tienen la alcaldía, lo cual le da una visibilidad enorme a su candidato, de modo que José Luis Sanz es el que tiene que tomar más nota. Al final es un barómetro de percepción social en cuanto a los ciudadanos, a esa intención de voto y a lo que quieren también para la ciudad de Sevilla, y que no solamente ha quedado con ese posible museo en el Rectorado, que veremos a ver también cómo se sigue desarrollando, porque no es una propuesta hecha ahora mismo por el Partido Popular, sino que viene de mucho, incluso de antes de que estuviera Montesegrín en la alcaldía de Sevilla, pero que también en esta encuesta de Data Studio pues han hecho otras propuestas a los sevillanos, y una de ellas es, bueno, que parece ser que muchos de los sevillanos quieren puente antes que túnel para la C40, cuando los municipios afectados quieren totalmente lo contrario. Sí, además esto entiendo que el estudio se ha hecho entre votantes o lectores de Sevilla Capital, que no se ha tenido en cuenta ni a la Pueblo del Río ni a Corea del Río, por ejemplo,
que son los municipios o los de la Jarafe, Dos Hermanas, aparte de Dos Hermanas, aparte Alcalá de Guadaira, que quizás son los más perjudicados por el atasco diario del puente del Centenario. Y aparte, bueno, que haya gente que prefiera los puentes antes que el túnel. Bueno, si al final es lo mismo. Si es que estamos hablando de una obra que está absolutamente parada. Lo que se ha presentado con respecto a los puentes es la declaración de intenciones y un boceto que se hará mañana, pasado o dentro de 5 años. Pero sí es lo mismo. Si la cuestión es que no se hace la obra. La cuestión es que está parada y que no termina de intentar solucionarse un problema que Sevilla tiene anclado hace más de 40 años. Parece ser que, bueno, que se quiere seguir indagando en ese tipo de problemas, de cuestiones que a lo mejor a día de hoy a los sevillanos no les afecta de forma directa, como es el caso del museo, y en este caso con la C40, bueno, es un proyecto que lleva parado muchos años, mucho tiempo, y que tampoco se materializa, y por mucho que se hagan ese tipo de cuestiones o ese tipo de propuestas, pues hasta que no se hagan efectivos de alguna manera, no van a seguir desarrollándose de forma óptima. Sí, no hay forma de más. Es decir, hay países como Finlandia o como Islandia donde los programas electorales se someten a escarnio popular. Es decir, puede dimitir un político si no ha cumplido su programa electoral. Aquí no pasa nada. Aquí si alguien dice voy a hacer un puente, voy a hacer un museo o voy a hacer un túnel y no lo hace, no pasa absolutamente nada. De modo que al final pasa como un candidato a las elecciones en un pueblo de Huelva hace 8 años, que llevaban el programa electoral construir no sé cuántas miles de viviendas los próximos 25 años. Pero bueno, vamos a ver. Hay veces que los electores se les toma por tontos o no sé qué pasa. Entonces, evidentemente, ni el PP ni el PSOE puede llevar en su programa electoral este puente o este túnel, porque no es competencia de ellos. Pueden llevar esa palabra que se pone muchas veces en los programas electorales de promover, ayudaremos o fomentaremos. Pero es que esto del puente y el túnel yo creo que ya está bien, y lo que tienen que hacer es empezar ya a mover obras y a cortar los campos y a expropiar, porque además esto es un proceso que no va a ser, ya digo, yo 2030 es lo más fácil que veo como horizonte para que el túnel o el puente se ponga en marcha, que además ninguna de las dos opciones está descartada. Cuidado, que el gobierno ha presentado el puente, pero que todavía puede tumbarse en los tribunales o tumbarse en otra opción y tener que meterle mano al túnel. O a ninguno de los dos. Efectivamente, y seguiremos hablando de este tema durante muchos años más, porque parece ser que nos va a acompañar durante mucho ese cierre de la C40, que parece mentira que una ciudad como Sevilla pues tenga que seguir parada en este sentido. Como también has comentado, pues esas obras que han cortado Sevilla en los últimos meses y que, bueno, ahora mismo es cuando se está haciendo ya ese efecto de mariposa que se suele decir, donde los vecinos del barrio de la Macarena, que ha sido uno de los barrios más afectados por las obras que han acontecido al centro histórico sevillano, pues ahora están recogiendo firmas por ese corte de la movilidad. Lo hemos visto también como esos acerados nuevos que se han hecho de entrada al centro en Reyes Católicos, que supuso también un problema para la ciudadanía en cuanto a aparcar el coche se refiere, y ahora la movilidad pues está siendo también un problema por esos cambios de sentido en muchas calles del barrio macareno y la forma también de poder entrar y acceder a las viviendas de estas personas que viven en este núcleo urbano. La verdad es que los vecinos de la Macarena han tenido mucha paciencia, están teniendo una paciencia terrible para unas obras que se están eternizando. Yo no, evidentemente yo ni soy arquitecto, ni ingeniero, ni contratista, ni albañil, pero que están teniendo una paciencia terrible. Es que además Sevilla se está convirtiendo en una ciudad en la que hay que coger cada día el reloj para saber por dónde coger, por una calle o por otra. Ya no te digo la Avenida de la Raza. O sea, estamos hablando de que los vecinos de la Macarena, de zonas concretas de la Macarena, tienen una paciencia que están recogiendo firmas. Es que algo tienen que hacer los pobres, es que no pueden más. Desde septiembre de 2021 pues están reclamando esa movilidad que cambie y también pues que sea también oportuna para ellos, y que ha pasado así, como un año después pues han empezado a recoger firmas porque está siendo insostenible ese cambio de sentido de la Cruz Roja, esas formas de entrada a diferentes calles, también la importancia que tiene que el barrio de la Macarena pues posee uno de los hospitales más importantes de la ciudad y también es un punto también complicado en cuanto a tráfico se refiere, y ahora bueno pues con esta unión con las obras aparte, pues ya es como la unión perfecta para que todo salga mal. Sí, además tuvo también el Ayuntamiento la ocurrencia esa de cambiar sentido en el acceso a la carretera de Carmona y una serie de cosas que ya se une además al problema de que la ronda de Capuchino solamente es accesible entre Menéndez Pelayo y la Basílica de la Macarena para los taxis en esa dirección. Es decir, el tráfico no ya en la vía principal, en una buena parte de la Macarena y su entorno,
es una auténtica condena y esto va a haber que solucionarlo. Vamos a ver si tienen suerte los vecinos. Evidentemente habrá muchos políticos que se hagan fotos con ellos ahora y que le digan que esto se va a solucionar en 5 minutos, pero bueno, supongo que estarán bien pertrechados y sabrán las acciones que tienen que tomar porque esto tiene que solucionarse. Una problemática que también va unida en parte a ese nuevo proyecto del Plan Respira, que se está también implementando, que será también ya efectivo de cara al 1 de enero del próximo año y que ahora, bueno, parece ser que una especie también de Plan Respira quiere llegar a la Cartuja para prohibir los coches más contaminantes. Estamos hablando otra vez de volver a cortar movilidad, de volver a cortar entrada en diferentes puntos importantes y recordemos también que el PCT Cartuja es uno de los lugares de Sevilla donde más empresas congrega y donde también muchas personas tienen que acudir al trabajo diariamente y eso implica llevar su coche, sea contaminante o no. Yo no sé si el ayuntamiento ha medido bien el efecto que puede provocar esto, porque recordemos, por ejemplo, que la parada de metro más cercana para llegar a la Cartuja está en Puerta Jerez. O sea, estamos hablando de una barbaridad. No sé qué pretende exactamente el ayuntamiento con este asunto, si le ha cogido a contrapié determinadas medidas, si quiere dar ejemplos, si ha soltado un globo sonda a ver qué dicen los conductores y a ver cómo reaccionan según vayan pasando los días y los meses, pero evidentemente los que tengan coche de combustión van a tener un verdadero problema si esto sigue adelante, es decir, si sigue adelante esta iniciativa de que aquí no entra nadie con un coche que no sea eléctrico o híbrido. A mí me parece que hay que tener también un poquito de tranquilidad con este asunto. El concejal de movilidad no sé si ha medido bien los tiempos, pero imaginemos la que se puede organizar en una Cartuja, no ya en una Cartuja sin coches o prácticamente sin coche, que eso al final, bueno, es en el entorno de una Cartuja donde habrá que aparcar cientos de coches cada día porque no se podrá entrar con ellos en todo el entorno, desde Torre Sevilla hasta el Estadio Olímpico. O sea, estamos hablando de algo que hay que medirlo muy bien y que tampoco eso sí es legal, ¿eh? O sea, aquí vamos a tener también que muchas veces tirar también de abogados en el sentido de que usted me puede prohibir pasar por una calle porque yo no tengo un coche eléctrico. No sé, eso también tiene unos matices que igual alguien con conocimiento de leyes puede también pronunciarse. Fue una noticia también que nos sorprendía cuando se sucedió esto en Madrid Central, cuando la ciudad de Madrid pues quiso implementar esto en el centro y ahora parece ser que Sevilla se está haciendo eco con este tipo de noticias, con el Plan Respira y ahora, bueno, dividiendo a la Cartuja en esas dos zonas norte y sur con diferentes horarios para poder circular con diferentes tipos de coches y que, bueno, como bien indicas, no se sabe dónde está la legalidad, hasta qué punto se llega, si realmente el ayuntamiento ha medido de la forma óptima este nuevo recurso que quiere poner en marcha, pero también hay que contar, como bien has dicho, que muchas personas necesitan el coche para su lugar de trabajo y en la Cartuja son muchas las personas que acuden diariamente a este entorno y que si ya es complicado aparcar en Sevilla, pues en una zona donde son muchas las empresas y muchas las personas que tienen que trabajar de alguna manera y que tienen que acudir, pues no sé cómo también se va a solventar esto, porque en otras ciudades, bueno, se puede llegar a entender porque hay un buen transporte público, hay una buena red de metro, pero en Sevilla pues carecemos de todo eso. Bueno, y además habrá que tener en cuenta también que digo yo que habrá algunas excepciones en la norma para los repartidores, por ejemplo, no sé, para determinados vehículos que tienen que entrar en Cartuja sí o sí. Ya no te hablo del transporte público, es decir, Sevilla tiene una buena red que se está intentando mejorar de bajas emisiones en los autobuses urbanos, pero todavía hay autobuses urbanos que si vas detrás de ellos tienes que taparte la nariz. Entonces, todo esto va a prohibir el ayuntamiento que entren autobuses urbanos de combustión de gasoil. Ambulancias, ¿qué se va a hacer con las ambulancias? Allí está el 061, una de sus sedes centrales. ¿Se va a regular de alguna forma que se vayan las ambulancias a otro punto de la ciudad? Yo de verdad creo que es un globo sonda que ha tirado el ayuntamiento, a ver, para tantear un poco a los vecinos, para ver por dónde sale y sobre todo para ver las quejas por dónde van, porque la Cartuja no es la calle Betis, donde se hizo en su día una prueba peatonal y una prueba de no acceso. O sea, la Cartuja estamos hablando de que es una zona de la ciudad que es más grande que la mitad de los pueblos de la provincia, en gente que se mete ahí, sobre todo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Así que a ver cómo solucionan eso. Habrá que ver las intenciones del ayuntamiento y cómo se va desarrollando también, cómo se va, bueno, intentando implementar de forma progresiva esta nueva corte de zonas de emisiones y, bueno,
de la mano siempre del refuerzo de Tusam, que es el único transporte público que podemos tener en Sevilla y que puede acceder a día de hoy en la Cartuja. Lo que sí sabemos a día de hoy es que el Ayuntamiento había implementado hace unos meses ese bono Sevilla para que muchas personas pues pudiesen tener una pequeña ayuda a la hora de consumir en comercio local, en comercio sevillano, en comercio más cercano de proximidad, y ahora parece que está siendo efectivo y que está siendo una realidad porque como bien indica la noticia, pues se agotaron en una semana todos los bonos disponibles que había hasta final de mes de noviembre. Sí, la respuesta ha sido impresionante, sobre todo y es agradecer además la respuesta de la gente ante unos comerciantes que, por cierto, estaban desbordados este fin de semana viendo cómo veía mucha gente que los 20 euros de diferencia los quería aplicar cuanto antes. Y, hombre, ha sido un poquito lío para algunos comercios, ¿eh? Porque cuando llegaba la gente con el bono había que aplicar un tipo de descuento, había que hacer una cuenta, había que hacer un tratamiento informático, pero bueno, yo, visto lo visto, es buena idea que se esté implementando. Parece que 20 euros no son nada, pero es que 20 euros puede suponer para un estudiante cualquiera de nuestra ciudad disponer de un par de libros de texto o de un libro en concreto o de material para el trimestre. Entonces, 20 euros para determinadas economías, cuidado, que estamos hablando de un dinerito que viene muy bien. Un bono bonificado, como bien indicas, con 20 euros, que al final el sevillano solamente tiene que acabar pagando 30 al final de esa cuantía de 50, y que va a ser positivo no solamente pues para muchas personas que lo necesiten, sino incluso también hay otras muchas empresas que están dentro de este bono Sevilla, como son restaurantes, peluquerías, que suelen ser mucho más caros el acceder, porque ya hablamos de sitios más concretos, como lugares, establecimientos que no poseen tampoco una gran demanda. Pues esto también va a incentivar que muchas personas, en vez de acabar comprando por internet como solemos estar acostumbrados o yendo a las grandes superficies, pues queramos incentivar también de esta manera el comercio local, que tan necesario es y que también tantas ayudas necesita, porque al final, sobre todo la hostelería, estamos visto que en Sevilla pues es nuestro, por así decirlo, nuestro motor económico, y esta forma de incentivarlo, pues parece que los sevillanos han hecho lo propio para seguir adelante. Sí, además ese es el principal matiz. La gente que no pensaba ir a un restaurante este fin de semana, o que no pensaba comprarse un libro, o que no pensaba ir a la peluquería, y que al final la peluquería ha ganado con este asunto. Mira, hay que mirarlo de todos los puntos de vista. Es verdad que esto es muy peligroso hacerlo, peligroso, digo, entrecomillado, cuando llega Navidad, por ejemplo, porque todo el mundo está en la calle comprando, todo el mundo se echa a la calle, pero como prueba está bien. Y posiblemente el Ayuntamiento lo amplíe en los próximos días, porque ha visto que la respuesta es buena tanto del ciudadano como del comercio. Y veremos también si de cara a Navidad se amplía o no. Lo que sí sabemos es que este bono era hasta el final de noviembre y ya ahora mismo está agotado. Así que seguiremos viendo también cómo el Ayuntamiento pues sigue ofreciendo este tipo de dinámicas y este tipo de ayudas para los comerciantes y para los sevillanos, que también nos hace, porque no todo va a ser malo, no todo tenemos que hablar todos los días al final del tranvía, del metro y de todas las carencias que tiene Sevilla, pero también tenemos que darle ese punto positivo, porque otras muchas cosas pues también se están haciendo bien y también hay que agradecerlo. Fermín, muchísimas gracias por acompañarnos otro lunes más. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan desde casa, que ya saben, mañana volvemos a la misma hora para contarles la información que les interesa, que es la de Sevilla.